Muy buenas tardes y bienvenidos a la presentación de los resultados de los estímulos a la investigación en antropología social del Instituto Colombiano de Antropología Social del 2019. Los estímulos se otorgan con el fin de fomentar la realización de investigaciones en antropología social en distintas modalidades y los proyectos ganadores son un reflejo de la calidad y la diversidad de los temas, los campos y las metodologías de trabajo de un conjunto de antropólogos y antropólogas de distintas generaciones y con distintas trayectorias en el país. Hoy tenemos la presentación de la modalidad de estímulos para profesionales jóvenes investigadores y nos acompañan Janet Becerra y Felipe Pachón, que van a presentar los resultados de su investigación sobre desarrollo rural en el Páramo de Guerrero. Janet es antropóloga de la Universidad del Rosario y tiene un trabajo enfocado en los campos de la antropología médica y la antropología y la sociología del cuerpo. Felipe, por su parte, también es antropólogo de la Universidad del Rosario y sus temas de investigación y de interés son los conflictos socioambientales en contextos de alta montaña, enmarcados en las perspectivas de la ecología política y la antropología del desarrollo. Yo les cedo la palabra a nuestros invitados. Les recuerdo que durante la transmisión ustedes podrán hacer preguntas que recogeremos para una discusión posterior a la presentación. Gracias y bienvenidos Janet y Felipe. Adelante. ¿Listo? Muy buenas tardes, Juana, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y pues bienvenidos a esta presentación. Pues queríamos también agradecerle al ICANN, que fue los que nos apoyaron en la investigación económicamente y nos ayudaron a realizar nuestro proyecto, que empezaremos a mostrarles algunas diapositivas sobre lo que realizamos. Bueno, nuestro proyecto de investigación recibe el nombre del verdadero mejoramiento, es el que se produce de dentro hacia afuera, desarrollo rural, deseo e incorporación en el Páramo de Guerrero. Queremos empezar contándoles un poco sobre el contexto y el problema de investigación. El lugar donde desarrollamos nuestra investigación es una vereda llamada Páramo de Guerrero, ubicada en zona rural del municipio de Zipaquirá. Este lugar es caracterizado por la alta producción de cultivos de papa, así como la ganadería, especialmente para la producción de leche, y la minería de carbón para exportación. Esta misma situación productiva ha hecho que desde ciertos discursos y autoridades ambientales se haya catalogado al páramo de Guerrero como el páramo más intervenido de Colombia. Y esto ha hecho también que se hayan realizado pues ciertas generalizaciones un poco sobre los pobladores de este lugar como destructores de la naturaleza. Entonces, bueno, este proyecto parte de una investigación anterior que yo hice individualmente en mi proyecto de grado también en este lugar. Me centré precisamente en ese conflicto ambiental alrededor pues, de estas políticas de conservación. Y en esta ocasión, con el proyecto que les estamos presentando ahora, intentamos irnos a analizar, digamos, como la historia de este lugar, o sea, de por qué esas actividades están allí, de por qué las personas hacen lo que hacen en este momento y de qué otras, de qué otros actores o instituciones pues estuvieron presentes ahí. Entonces, pues, uno ve el Páramo de Guerrero y ve pues grandes producciones de papa, muchos actores pues relacionados con esta situación. Entonces, pues cuando uno va o sea, como que rastrea esta dinámica productiva, pues uno encuentra que esto no, o sea, esto tiene una historia, esto tiene todo un proceso
en donde pues el páramo de Guerrero está marcado por todo un cúmulo de ideas, técnicas, tecnologías de desarrollo económico, específicamente bajo un paradigma de la Revolución Verde, que pues es un paradigma de producción de alimentos. Pues empezó a implementar maquinaria agrícola, entonces empezó a llegar el tractor. Con el tractor se empezó a lo que ellos denominan romper páramo, pero también empezaron a llegar ciertos actores como los llamados grandes paperos, que empezaron a cambiar el espacio, el territorio, toda la dinámica. También se empezó a implementar pues semillas mejoradas que hicieron que el cultivo de papa pues empezara a proliferar y a ser pues un modelo de monocultivo, en donde pues se pasó a la dependencia de agroquímicos, y para un poco financiar toda esta producción, pues se recurrió también al crédito para ese aumento de la producción y el mejoramiento de las condiciones de vida. Toda esta dinámica pues nos llevó a ver en este lugar, en el páramo de Guerrero, una especie de laboratorio del desarrollo, o sea, es decir, un centro de experimentación como de todas estas prácticas y discursos alrededor de dos ideales principales que van a ser centrales en esta idea del desarrollo económico, como son la modernización de las prácticas productivas, la modernización de las áreas rurales y el progreso de las mismas áreas y de las poblaciones que allí se encontraban. Y pensando un poco entonces en el páramo de Guerrero como un laboratorio del desarrollo, es que nosotros planteamos nuestro objetivo general, que era analizar la manera en que esos discursos del desarrollo tuvieron y tienen aún injerencia en el cuerpo, en la cotidianidad, en el modo de vida de las poblaciones locales del páramo de Guerrero. Entonces era un poco apartarnos de solamente mirar ese discurso o esas prácticas y ver cómo esto iba atravesando a los campesinos paramunos del páramo de Guerrero. Nuestros objetivos específicos iban conectados a nuestra metodología. El primero era un poco identificar esos diferentes discursos del desarrollo que se habían configurado en cuanto a los modos de vida de las poblaciones locales, y para eso hicimos un análisis del discurso de fuentes primarias. Principalmente trabajamos con el Almanaque Creditario, que era una revista de la Caja Agraria que se publicó entre 1944 y 1990. Nos centramos principalmente en esta revista por el tipo de lenguaje que empleaban en ella. Entonces era una revista que iba dirigida al agricultor y al ganadero, pero entonces en sus páginas se podía percibir que iba dirigida a un campesino que quería mejorar, un campesino que quería progresar. Entonces todo el lenguaje que se empleaba en esta revista apuntaba a ese campesino. Nuestro segundo objetivo específico era caracterizar esas prácticas cotidianas. Entonces, prácticas cotidianas como la alimentación, la proyección de vida, la relación que tenían ellos con la salud y la enfermedad, la educación y la organización social. Para esto, ¿qué hicimos nosotros? O sea, empleamos unas trayectorias de vida que las organizamos a través de entrevistas semiestructuradas y una observación participante de sus actividades diarias. Entonces, las trayectorias de vida nos permitían por lo menos rastrear la alimentación desde un momento de su infancia, su vida adulta y su vejez, para ver cómo esta alimentación se había transformado, configurando y si de alguna medida tenía relación con estos discursos del desarrollo. Entonces, para eso también hicimos corpografías, que es una herramienta muy dinámica y que nos ayudó muchísimo, y es que las personas dibujaban el contorno de su cuerpo y en este cuerpo podían ubicar marcas físicas que dejaba, digamos, el trabajo o la alimentación. Entonces ellos marcaban, digamos, ampollas que quedaban en sus manos por utilizar el asadón, o ampollas en los pies, artritis por el ordeño, pero aparte de estas marcas físicas, en las corpografías pudimos rastrear anhelos, sentimientos, memorias, como esa experiencia que había atravesado y que los hacía ser esos campesinos y campesinas paramunos. Entonces, a través de estas dos métodos, o sea, de estas tres metodologías y de esos dos primeros objetivos, planteamos el último, que era un poco analizar cómo esos discursos del desarrollo se entrelazaban con esas prácticas cotidianas de los campesinos paramunos. Bueno, y los conceptos que dirigieron nuestra investigación y qué es lo que queremos pues que tengan como en mente en lo que resta de la presentación son 5 conceptos principales. Uno que hemos ya venido enfatizando, que es el desarrollo como tal. En segundo lugar, el deseo, porque tenemos una concepción particular del desarrollo que se articula con esta producción de deseos, de necesidades. En tercer lugar, el espacio público. Es como el vínculo entre estos discursos que están un poco desde las instituciones estatales, desde los discursos de élite,
cómo esto se empieza a articular o empieza a llegar a un lugar específico como el Páramo de Guerrero. En cuarto lugar, anclar un poco también al quinto concepto, que es el concepto de cuerpo. Entonces, nosotros lo que quisimos ver es, bueno, cómo todas estas ideas, un poco imaginarios, discursos que se están hablando acerca del desarrollo, tienen efectos en el cuerpo mismo y en acciones o prácticas tan cotidianas como las que les mencionábamos anteriormente. Entonces, todo esto, digamos, se integra en esto que nosotros llamamos incorporación, cómo todos esos discursos se incorporan en el cuerpo de los campesinos del Páramo de Guerrero. A continuación, entonces, bueno, no les queremos hacer como un poco, o sea, como explicar estos conceptos un poco en abstracto, sino vamos a explicar estos conceptos a la luz de los resultados, de los datos y de la información empírica que conseguimos en el páramo, en el trabajo de campo, perdón. Para ello, entonces, vamos a presentar los resultados con una exposición virtual que, pues, hace parte de uno de los productos que salió de esta investigación. Entonces, la vamos a presentar ahora. Bueno, perdón que acá se nos adelantó. Bueno, bueno, esta es un poco la presentación, el producto que quisimos hacer. No lo vamos a poder pues presentar en su totalidad. Después pues los invitamos a que la revisen pues más detenidamente, pero para efectos de la presentación vamos a presentar algunos extractos. Entonces, bueno, cuando hablamos de desarrollo nos enfocamos pues, o sea, en el desarrollo rural, no es como el desarrollo como una categoría, digamos, un poco etérea, una abstracción, sino específicamente en el desarrollo rural. Esta idea de desarrollo, pues un poco, es la idea de que es un proceso de mejora pues, del nivel de bienestar de la población rural que contribuye pues de manera más general al bienestar de la población en su conjunto. Entonces allí también hay unas ideas sobre esta población rural como una población pobre, un poco. Entonces, bueno, con esta idea de desarrollo rural, desde la antropología han habido pues, enfoques críticos sobre esta idea de lograr, digamos, un poco el progreso de las poblaciones o la intervención de las poblaciones mediante pues, el desarrollo económico un poco. Uno de los autores pues más importantes y más conocidos es Arturo Escobar con su libro de la invención del tercer mundo y tantos otros, y él desde un enfoque postestructuralista entiende el desarrollo como un entramado discursivo un poco. Nuevos enfoques críticos, digamos, de esa crítica al desarrollo también desde la antropología y desde lo que se ha llamado la nueva etnografía del desarrollo, dicen, bueno, sí, es cierto que hay todas unas tramas discursivas que imponen pues ciertas instituciones, digamos, multilaterales, internacionales, un poco también estatales, pero en lo que hay algo que se ha dejado un poco de lado y es como la lógica operativa, como la manera de obrar del desarrollo en contextos específicos. Igual que cuando decimos, por ejemplo, Estado, capitalismo, siempre son como categorías un poco totalizantes y un poco como, o sea, como que abarcan todo, pero cuando uno ve, o sea, cuando uno va a ver, pues, sobre todo etnográficamente, son categorías que también son un poco etéreas, o sea, son un poco grises y tienen como ciertas
dinámicas particulares, pues de acuerdo a las localidades donde se insertan. Entonces, queremos partir de esto, de que el desarrollo no es una abstracción, sino un conjunto de prácticas, o mejor, que vamos a hacer énfasis en los efectos prácticos de esos discursos de desarrollo. Entonces, en lo que nos situamos nosotros es en estudiar como los problemas, las dinámicas y las relaciones sociales a nivel local y la forma en que las poblaciones locales están experimentando esto grande que nosotros llamamos el desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta esas nociones de desarrollo, nosotros encontramos a través de el almanaque creditario del que les hablábamos y estas fuentes primarias, unas tareas del desarrollo. Entonces, la primera de estas tareas eran unas utopías sobre el campo. Estas utopías sobre el campo era un poco pensar en ese campo que tenía que tecnificarse, que tenía que mejorarse y que tenía que progresar. Entonces, eso lo podía hacer a través de la modernización. Entonces, vemos que en las portadas del almanaque se emplean esas imágenes gigantes de un tractor en un campo así muy potente para mostrar como esa necesidad de tecnificar y de mejorar esa productividad. Acá nos dicen que el progreso del campo lo marca el tractor. Empezamos a ver también unas ideas como de que ese hombre es súper fuerte, que tiene un cuerpo que es muy fornido y que es capaz de realizar las labores de la tierra, pero que necesita la ayuda de una máquina, necesita mecanizar esas labores. Entonces vemos acá como un intento de un hombre máquina que está apoyándose en esa mecanización para poder ser más productivo y para mejorar. Entonces acá una de las herramientas que más se empleaba en el páramo era la yunta de buey. Entonces acá vemos también que se está mostrando como esa yunta es un poco desgastante, el hombre está descalzo, está esforzándose más de lo que debería, mientras que al usar un tractor, pues la vida puede ser mucho mejor, el trabajo puede facilitarse también mucho más de lo que hacían anteriormente. Entonces empezamos a ver una cantidad de publicidad alrededor de esta maquinaria, de esta mecanización, de esa necesidad por mejorar, pero una mejora que va a través de una tecnificación del campo. Entonces vemos también una idea como de esa utopía del campo donde están trabajando hombres y mujeres acompañados de máquinas, acompañados de sus animales. Entonces vemos que esas labores de la tierra se están enalteciendo, pero se están enalteciendo con el empleo de maquinaria y de tecnología. Esta imagen nos pareció a nosotros muy interesante y muy importante, porque es como el país está el croquis de Colombia y en su centro está en un corazón, ese corazón es ese desarrollo. Entonces se habla de esas empresas agropecuarias que son las que son el corazón del país, que sin ellas tendríamos hambre, desempleo, miseria, y es un corazón muy biológico, un corazón que saca y entra, sangre a su organismo. Entonces estamos exportando, estamos importando, traemos dólares, sacamos producción. Entonces necesitamos que estas personas del campo nos permitan mejorar y progresar. Entonces vemos cómo se van construyendo toda una serie de imaginarios desde las élites, desde las instituciones y discursos del Estado, alrededor como de ese país soñado alrededor del campo. Y esto pues, contrasta un poco también con las condiciones rurales que habían, digamos, para esa época, que son, estamos hablando desde la década del 50 del siglo XX, que es cuando empiezan a aparecer todas estas ideas de desarrollo rural. En segundo lugar, entonces, a ese lugar que se imaginaban, pues también era necesario un sujeto y un cuerpo particular. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el campesino deseado. Entonces, se empiezan a configurar también toda una serie de estereotipos e imágenes ideales alrededor de lo que es el campesino. Entonces acá vemos un poco también cómo se enaltece un poco la actividad agropecuaria que necesita estar desde niños, pues digamos, un poco incorporada. Perdón. Y cómo se empieza, digamos, a hilar esto del campesino deseado. No era simplemente un poco una intervención en la parte productiva, sino una intervención en cada uno de los aspectos de la vida de estos sujetos que supuestamente eran atrasados, pobres y todos estos discursos. Entonces empezaban a haber recomendaciones sobre su alimentación.
También habían cosas enfocadas a la mujer campesina, porque también una cosa es ser hombre, otra cosa es ser mujer campesina, y acá vemos como alrededor de un objeto como es una máquina de coser, pues hay también todo un imaginario y todo un ideal alrededor de esto. Se empieza a intervenir incluso en la planificación, en cuántos hijos debe tener usted. Acá también lo mismo, se empiezan a construir una serie de imaginarios alrededor por ejemplo, un herbicida y pues un campesino fornido, fuerte, feliz. Un poco también el asunto de los zapatos. Esta caricatura pues es muy particular porque pues si vemos imágenes también de los 50, 60, 70 de los campesinos, pues son sujetos que andan descalzos. Entonces esto se empieza a intervenir también un poco. El asunto de la vivienda también se necesita un sujeto higiénico, un sujeto saludable. Entonces acá también el segundo concepto que teníamos ahí, el de deseo. Y acá traemos a colación la perspectiva de Deleuze y de Guattari alrededor del deseo, y es que no se desea simplemente un objeto, sino que alrededor de ese objeto hay muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, acá no es simplemente el hecho de desear una casa, unos zapatos, sino todo lo que eso implica, todo pues, o sea, como el discurso de un campesino deseado. Esta es una de las tareas que nos pareció a nosotros mucho más importante aún, y era pensar que en el páramo sí se podía producir. Entonces, en estas tierras que son tan deshabitadas en ese punto, en ese momento en Colombia, era necesario aprovecharlas y era necesario producir en ellas. Entonces, en esa producción que un poco se publicitaba para los campos paramunos, era la producción de papa y era la producción también de lana de la oveja manchada paramuna. Entonces era un poco reconocer que esos lugares que estaban un poco aislados o que de los que solo se hablaba sobre su ecosistema eran territorios en los que era posible cultivar y era posible traer el desarrollo, ese desarrollo económico del que estaban hablando estas instituciones en ese momento. Entonces en esto vemos todas estas conexiones entre el desarrollo y ese deseo por ese desarrollo económico, por ese desarrollo rural. Finalmente, estas tres tareas no tenían, digamos, un poco éxito si las personas mismas no estaban deseando el desarrollo. Entonces, acá vamos a poner un fragmento de un texto del almanaque creditario. El verbo educar viene del latín educo, que quiere decir nacer. El verdadero mejoramiento es el que se produce de dentro hacia afuera. Echa primero raíces en la conciencia de cada individuo y brota luego como una sementera. Este texto nos parece muy particular. Es un texto del almanaque del año 51 y o sea, también es como... hace parte de un texto en donde se habla de la solución católica de las áreas rurales. Entonces, pues nos salen, digamos, con esta frase. Y acá también traemos un autor que ha sido pues, de esta nueva corriente de la crítica al desarrollo, que se llama Peter de Vries, y él dice, venga, tenemos que tomarnos en serio el deseo del desarrollo de las personas, porque esto no es un asunto de dominados contra dominadores o de poder y resistencia, sino que hay, digamos, muchas otras configuraciones en estas relaciones de poder. Y a nosotros, cuando estábamos en campo, nosotros les preguntábamos a las personas y la gente, o sea, desea infraestructura, desea carreteras, desea su puesto de salud, desea su colegio, o sea, desea el desarrollo y a lo que no, o sea, a lo que nos invita este autor es, bueno, pensémonos y tomémonos en serio estos deseos, estos sueños y estas esperanzas del desarrollo que parece que la gente las ha incorporado.
Entonces, cuando dicen, bueno, el verdadero mejoramiento es el que se produce de adentro hacia afuera, esa es la verdadera esencia del éxito de algo como el desarrollo económico. Y allí pues tenemos que pensar que muchas veces el poder es más eficiente no cuando excluye a ciertos actores, sino cuando los incluye, porque el poder se vuelve un poco invisible y los mismos actores que llamaríamos subalternos empiezan a ser agentes de esas mismas relaciones de poder y en este caso del desarrollo económico. Entonces acá es donde ya entendemos por qué el concepto de deseo tiene relación con el desarrollo. Y es que, volviendo otra vez a los postulados de Deleuze y de Guattari, el deseo no es natural, sino que el deseo también puede ser construido. Y esto es un poco lo que pasó en estas zonas rurales. Entonces, el deseo opera en tres esferas. Una cosa es el deber ser, que es un poco como los discursos que ya vimos de las instituciones, perdón, de las instituciones, de las élites. Otra cosa también es el quererse, sí, el querer algo, que pues ya como, o sea, digamos un poco incorporar ese deseo por estos aspectos de desarrollo económico, pero también otra cuestión son las condiciones de posibilidad. O sea, estas personas podían, muchas veces no. O sea, mire, son cosas que han estado desde los 50, desde los 60, y estamos en el 2019, que fue cuando hicimos el trabajo de campo, y aún no lograban digamos, estas promesas de desarrollo. Entonces, eso es un poco interesante. Para redondear al final, entendemos finalmente el desarrollo como un aparato de producción deseante, que crea sujetos, que crea cuerpos, que crea discursos y que está creando también unos modos de ser, unos modos de hacer, unos modos de pensar y de conocer al otro, a su entorno, y unos modos también de sentir a su otro y a su entorno. Entonces, lo que queremos decir es que el desarrollo no solo está en esos discursos institucionales que muchas veces vemos ajenos, sino que el desarrollo vive un poco en la cotidianidad, y esto es lo que les vamos a mostrar de aquí en adelante. Entonces, bueno, ya hemos partido un poco de mostrarles cómo entendíamos el deseo, cómo entendíamos el desarrollo y cómo se estaba conectando entre esas nociones de deseo y de desarrollo. Entonces, como mencionábamos anteriormente, acá como empieza a ser fuerte el concepto de cuerpo y de incorporación. ¿Por qué? Porque son las mismas personas quienes están deseando ese desarrollo. Entonces entendemos ya que el cuerpo no es algo meramente físico o biológico, sino es un cuerpo también social, un cuerpo que se está transformando, un cuerpo que se está configurando de acuerdo a estas necesidades, de acuerdo a estos anhelos, de acuerdo a estas emociones y a estos sentimientos que nos están refiriendo estos campesinos paramunos. Entonces, en esta parte quisimos mostrar un cuerpo que está dividido en dos, es un hombre y es una mujer, porque cuando hablamos de campesino paramuno no es solamente el campesino hombre paramuno, sino la campesina mujer paramuna. Entonces, al hablar de incorporación, queríamos mostrar un poco esa experiencia vivida por el cuerpo, esa incorporación, esa encarnación en el cuerpo de todos estos discursos del desarrollo. Entonces, era atravesar la forma, o sea, ver cómo ese saber, ese ser, ese hacer, estaba atravesando el cuerpo de los campesinos y las campesinas paramunas. Entonces acá un poco nosotros empezamos desde la cabeza, que es donde ubicamos esos saberes y esas experiencias de estos campesinos y campesinas paramunas. Ellos nos ubican a través de sus corpografías y de sus relatos y de sus trayectorias de vida, esa memoria, esas ideas y esos anhelos que traen a ellos esos ideales de desarrollo. Entonces acá vemos un concepto también que es importante y les presentamos anteriormente, que es el espacio público. Es ver que ese espacio público no es un escenario en donde las cosas son tangibles, o sea, es la publicidad que vemos en una valla o es el anuncio del almanaque que les están mostrando a ellos, porque en realidad el almanaque no llegaba a sus manos. Pero ellos sí iban hasta Zipaquirá, donde había un almacén de provisión agrícola, donde podían ver esta mecanización, esta tecnificación. A ellos, aparte de estos elementos, les ofrecían cómo mejorar su vivienda a través de poner unas tejas distintas, comprar botas. Entonces era como la creación de toda una identidad de campesinos paramunos que no necesariamente ellos tenían que ser parte
de esa publicidad en Zipaquirá o de ese espacio público, sino que ese espacio público estaba produciendo estos sujetos campesinos paramunos. Entonces, por lo menos acá vemos que esta imagen la tomamos nosotros en el trabajo de campo, es una yunta de buey, a pesar de que pues, se ha dicho lo de la mecanización, lo de los tractores, algunos pobladores todavía siguen con esta memoria y estas ideas de lo que les enseñaron sus abuelos y sus padres, y es trabajar la tierra todavía con la yunta. Para ellos esto no es demandante o no hace que se demoren más, sino que es una forma fructífera de trabajar la tierra y de recordar quiénes son ellos y por qué son pobladores paramunos. Entonces, por lo menos acá es como ver esa hibridación entre lo que ellos nos estaban diciendo a nosotros, como esa relación entre lo que ellos nos estaban diciendo a nosotros y lo que encontrábamos en esta fuente. Entonces, ellos nos hablaban también en los anhelos de poder tener una carretera, de tener acueducto, y nos hablaban también de esas organizaciones que ocurrieron al principio con sus abuelos o sus padres, y porque gracias a ellos y a esa organización social tienen la carretera que tienen ahorita, o tienen el acueducto, la luz en el páramo. Entonces, es ver que todas estas ideas sobre ese campesino deseado también estaban incorporándose y están incorporadas en los cuerpos de esos campesinos y campesinas paramunas. Ya fui del ahorro cuando mi madre hacía, y llegó y dijo, mija, venga, la llevo de una oreja y vaya y aprenda a guardar su plata, porque ella me echó a dejar tener, la finca era toda de lado a lado de allá, de junto a las carpas, hacia hasta allí, y todo lo. Entonces acá también con las entrevistas que ellos nos estaban, o sea, con las entrevistas y las conversaciones que podíamos tener con ellos, veíamos que esas ideas y esos anhelos sobre el ahorro y sobre el progreso estaban marcados en sus trayectorias de vida, en sus cotidianidades. Otra parte que se conecta con esos saberes es el ser campesino paramuno. Entonces acá estamos ubicando un poco esa distinción de género entre hombres y mujeres. Entonces el ser campesino paramuno es ejercer ese rol de hombre, es trabajar la tierra, ser agricultor, ganadero. Son hombres que desde los 6 años aprendieron la labor de la tierra, estudiaban y trabajaban en la tierra con sus abuelos y con sus padres, aprendieron a trabajar y para ellos es gratificante el trabajo. Entonces esa relación que tienen ellos con el páramo también es una relación con el lugar que habitan, con crear un conocimiento particular. Ellos también recuerdan cómo se ha transformado el páramo, que tuvieron que romper ese páramo para cultivar, pero que también es el lugar que habitan, es el lugar que ellos ahora cuidan, es el lugar que por diversas actividades que ocurren también en el páramo, como la minería, ellos sienten esas emociones de melancolía y de tristeza de saber que el agua se ha perdido, que los peces que antes consumían en el agua que tenían en el páramo ya desaparecieron. Entonces ese ser campesino paramuno los hace recordar, emocionarse, sentir cómo ha sido su experiencia en el cuerpo y cómo ha sido esa experiencia de esas transformaciones y configuraciones del ser campesino paramuno. Entonces, por lo menos acá les íbamos a poner otro de los audios. Yo recuerdo que acá en la zona, en las quebradas, había peces, había bastante vegetación. Entonces, acá nosotros empezamos, como les decíamos, a encontrar esas conexiones entre el almanaque y lo que las personas nos decían, más allá de si ellos tuvieron el almanaque o no en sus manos. Ese espacio público hacía que ellos hablaran de esa familia, de ese trabajo desde los 6 años, de esa conservación de la tierra, de cuidar la tierra, de saber qué tipo de fertilizante debe utilizarse, de tener esos saberes y esos conocimientos sobre cómo ha cambiado la semilla, cómo ha cambiado la tierra y cómo ahora los alimentos también que ellos están consumiendo han cambiado. Bueno, acá también hay una diferencia, pues una diferencia de género también entre ser campesina paramuna. El rol de la mujer pues es un poco distinto, ¿no? Es también un poco relegado al cuidado doméstico. Hay algunas mujeres pues sí trabajaron la tierra, pero un poco más asociado al cuidado de los animales para la producción.
su relación con el páramo también es un poco distinta, porque también se dan como estas nociones de cuidado del páramo, de su entorno, pero más en relación con el agua. Entonces, eso, o sea, estas diferencias y estas experiencias particulares, pues también hacen que pues, tengan, digamos, otro tipo de relación. Lo que les mostrábamos un poco en diapositivas pasadas, el control sobre el cuerpo. Entonces empiezan a dar campañas de planificación, campañas de lactancia, campañas de nutrición y de mejoramiento del hogar. Acá les vamos a poner otros tracks. Ahí entendieron que las promotoras, que para que orientaran la gente, y ahora las señoras que 8, que 9, que las primeras hayan sido de 18 hijos, que 15, que ya echaron a bajar a 11, que ya 9, y entonces el gobierno sí empezó a molestar con eso, ¿y usted con qué planifica? Con nadie. ¿Y entonces qué está esperando? ¿Más cuántos tiene? 2, 3, hasta que complete una docena. Eso váyase al hospital, se me va y va y saca una cita y no sé qué. Yo nunca se me les hice caso. Entonces, acá vemos también cómo, o sea, cómo hay una serie de intervenciones sobre el cuerpo de la mujer que o sea, son violentas, y digamos que también hacían parte como de este sentido del desarrollo rural. Hay algunas imágenes que tenemos. También se empieza un poco hacia la década del 80 a exaltar un poco los beneficios del trabajo femenino rural. La mujer campesina es una madre trabajadora, ciudadana. Acá vemos un poco la relación con el agua también. Bueno, hay algunos elementos acá que se nos quedan un poco de lado. También está, perdón. También está el asunto de la comida que mencionaba un poco ahorita Janet. También la forma de producción también influyó un poco en el cambio de las estufas, en el cambio de las recetas, en el cambio de la disponibilidad de alimentos. Y esto también es interesante porque muchas veces, por ejemplo, la papa que se comen hoy es la papa producto de todos estos procesos de desarrollo. Entonces uno puede ser una metáfora muy chévere, que ellos mismos se están comiendo un poco el desarrollo. También hay otras cuestiones sobre el trabajo, sobre los zapatos, sobre el calzado, pero ya un poco para dar cierre, porque se nos está acabando el tiempo. Entendemos, bueno, ¿qué es esto? Pues finalmente la incorporación del desarrollo. Entonces, los campesinos y campesinas incorporan ciertas técnicas, tecnologías, conocimientos, ideales alrededor del progreso y la modernización, que se instalan pues un poco en sus cuerpos por medio de todo un dispositivo o de un engranaje un poco que articula instituciones, articula conocimientos técnicos, articula ciertos expertos, los agrónomos, los veterinarios, incluye ciertas también materialidades, las herramientas, el tractor, representaciones sobre lo rural, sobre los sujetos rurales y también ciertos discursos. Entonces, por tanto, esa incorporación a la que nosotros hacemos referencia es un proceso de inscripción, o sea, son unas grafías sobre ese cuerpo, sobre ese corpus, que ocurren a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, el desarrollo no solo producía unos discursos, ideales o prácticas, sino que ese desarrollo estaba creando corpografías particulares y en constante disputa. No queremos decir con esto que el desarrollo es lo que hace ser ahora a los campesinos y campesinas para lo que son hoy, sino que esto hace parte de esa configuración y esa transformación de esos cuerpos para munos de hombres y mujeres campesinas que están habitando hoy en día el páramo de Guerrero. Y que esto juega un poco, nuevamente reiteramos, no como un asunto un poco binario de dominados y dominadores, de poder y resistencia, sino que hay toda una serie de dinámicas en donde se resignifican estos discursos, también se adaptan un poco, se articulan, o sea, hay como hibridaciones, sincretismos, muchas veces también se niegan y se ponen en cuestión o se rearticulan de acuerdo pues a las experiencias particulares.
Ahí ya damos por finalizada nuestra presentación y esperamos pues sus preguntas o dudas al respecto. Gracias. Bueno, Janet y Felipe, muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación muy interesante, no solo en términos de sus contenidos, pero la forma como lograron presentar me parece particularmente atractivo, ¿no? El uso de las imágenes, del sonido, de documentos históricos, de archivo, con testimonios de la gente. Creo que es, digamos, esta combinación metodológica es bastante afortunada y creo que ilustra muy bien los argumentos que ustedes querían mostrar. Entonces, pues les agradezco la presentación. Tenemos un par de preguntas. Yo personalmente tengo también otro par, pero no sé si tomamos varias y ustedes las pueden ir desarrollando. Por un lado, hay una pregunta con respecto a la metodología y al trabajo, sobre los mayores obstáculos que encontraron al momento de hacer la investigación. La misma persona, Galip Mari, pregunta si las personas de este sector se sienten abandonadas por el gobierno o por el contrario se sienten respaldados. Bueno, en lo personal yo, digamos, también quisiera preguntarles algo que tiene que ver con esta idea del desarrollo y de la incorporación, hasta dónde efectivamente son procesos totalizantes o no logran ser. Ustedes mismos están diciendo, hay hibridaciones, digamos, hay parcialidades, ¿no es cierto? Finalmente la gente no es completamente, o sea, la gente tiene agencia, ¿no? Y la gente significa, resignifica, adapta, incorpora, pero también rechaza, ¿no? O sea, moldea de maneras distintas y tiene finalmente muchas influencias, digamos, de mucho tipo. Pero entonces, frente a ese tema, esta idea del mejoramiento que implica realmente una transformación no solamente del paisaje, ¿no? De la geografía, de la naturaleza, sino de la gente, de los cuerpos, para convertirlos en otros sujetos, unos sujetos modernos, digamos, muy pensados en ciertos ideales, ¿no? De ciudadanos, de productores eficientes, racionales, etcétera, hasta donde efectivamente se logra, ¿sí? O hasta donde también, digamos, lo que hay ahí es una serie de fricciones frente a lo que la gente es, ¿no? Y cómo, digamos, estos deseos, el deseo del desarrollo, de crear estos sujetos, pues es un deseo incompleto, en parte porque la gente rechaza también, pero también porque el deseo está lleno de promesas incumplidas. Entonces, como esas tensiones me parece tremendamente importantes, sobre todo pensadas a la luz de cómo ahora todos estos sujetos campesinos, que yo creo que son tremendamente contradictorios también, ¿no? Y nuestros imaginarios, inclusive desde la perspectiva del Estado, la visión del campesino es tremendamente contradictoria. Por un lado se ha idealizado, por el otro lado es el sujeto atrasado, pero ahora está emergiendo también, digamos, en una disyuntiva como el depredador por un lado y al mismo tiempo el que conserva. Y finalmente muchas de las reivindicaciones de los campesinos en este momento en Guerrero, digamos, y en la zona de los páramos, ellos se han vuelto, digamos, como unos agentes de la conservación. Entonces, si pueden, sé que son varias preguntas, pero el piso es de ustedes para que las elaboren con tranquilidad. Gracias. Ok, pues de pronto un poco partiendo desde los obstáculos a la hora de la metodología de la investigación, digamos que es muy difícil siempre llegar a campo. La ventaja en este punto era que Felipe pues ya había realizado su tesis de pregrado, entonces se tenía una relación ya con las personas, el explicarles un poco sobre, bueno, vamos a dibujar, fue algo divertido para ellos y de hecho fue muy gratificante porque es como nunca nos habíamos pensado así, no habíamos reconocido, digamos,
estas emociones, estos anhelos o estas afecciones médicas, o que la salud se veía afectada por las labores que realizábamos cotidianamente. Entonces, emplear esa metodología fue un poco gratificante al momento de ver que no solamente era revisar fuentes primarias, sino también ver cómo en la cotidianidad las personas podíamos empezar a tejer las relaciones que existían entre esos discursos y las prácticas que ellos estaban empleando. Entonces, digamos que cuando nos preguntan también lo de si ellos se sienten que están abandonados, sí, o sea, normalmente en su discurso está muy fuerte el hecho de que antes ellos no existían. Y claro, ahora como el agua se está acabando y como está la mina y como ellos están sembrando, ahora sí son pobladores de Guerrero, ahora sí existen, ahora sí debemos ir y ver, bueno, cuántas personas viven allá, que les hacen censos. Entonces, para ellos existe como esa idea de no existíamos antes y ahora una señora nos decía como que hasta les envían drones para revisar cuántas viviendas están pobladas o no. Entonces ellos dicen como existimos para el Estado, para saber que estamos aquí habitando, más no para saber cuáles son nuestras necesidades o qué es lo que necesita el páramo de Guerrero. Bueno, con respecto a la pregunta que nos haces, Juana, sobre estos, sí, o sea, como entender el desarrollo, el capitalismo, el Estado, o sea, siempre estas categorías que uno a veces como que abstrae y tiende a totalizarlas un poco. Nos parece que precisamente estos análisis contextuales, que muchas veces dicen, no, es simplemente un estudio de caso. O sea, no es simplemente un estudio de caso, porque estas cosas grandes se insertan en localidades particulares y tienen resultados particulares de acuerdo a sus dinámicas, a sus contextos, a la misma experiencia de las personas. Entonces, sí, digamos, en el marco teórico en el que nosotros nos inscribimos es precisamente esa crítica que le hacen a Arturo Escobar, a James Ferguson, o sea, a esta visión un poco desde el postestructuralismo, y es ver el desarrollo, mejor dicho, como una máquina que coopta, digamos, todas las esferas de la vida un poco, pero ahorita pensando un poco un texto que nos hemos encontrado hace poco, y pues se lo recomiendo, de la filósofa colombiana Laura Restrepo, que habla un poco, el libro se llama La política de los cuerpos y es una visión un poco desde Rancière. Ella habla de un concepto de torsión, y es como, si bien hay cosas que nos determinan, también hay procesos de agenciamiento, y el sentido, digamos, un poco también haciendo referencia al cuerpo, y que me parece muy interesante el planteamiento que hace ella, es un poco que, bueno, ¿cómo nos salimos de ahí? No es como la visión marxista de adquirir conciencia, o sea, como si hubiera un velo y entonces no lo quitamos. Entonces antes veíamos lo que no vemos, o en nosotros como antropólogos un poco, que sí vemos la realidad, ir a mostrársela a la gente, sino precisamente conectando con la parte de la metodología y de las corpografías. Las personas un poco hacen conciencia de sus cuerpos. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Nos dice Laura Restrepo, es sentir el cuerpo de otro modo. Esa es un poco la torsión que uno le puede hacer a estas relaciones de poder. O sea, desde el cuerpo uno puede precisamente ser agente, o cuestionar, o un poco también aceptar un poco estos discursos. Entonces, sí, efectivamente hay muchas fricciones, o sea, hay la realidad un poco no es blanco-negro, tiene muchas posibilidades, de nuevo, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las experiencias de las personas. O sea, incluso acá trabajamos con 5 o 6 personas principalmente, incluso en un grupo tan pequeño, sus experiencias particulares, sus trayectorias de vida hacen que algunas personas, por ejemplo, adopten ciertas cosas como esta idea del ahorro, como la idea de las semillas mejoradas. Pero, por ejemplo, esta persona que utiliza la yunta de buey,
ha trabajado con Fedepapa en el mejoramiento de semillas, en estas cuestiones, pero él no deja de lado como su aprendizaje también, digamos, generacional de su padre, de siempre hacerlo con la yunta de buey, de arar la tierra con la yunta de buey y no con el tractor. Entonces sí, es como, o sea, como hay, digamos, unas cuestiones que pues uno tiene que mirar un poco con detenimiento. Finalmente, sobre lo que nos dices del deseo incompleto. Sí, efectivamente, nuevamente este autor, Peter de Vries, él dice, el desarrollo tiene dos funciones, además de crear un deseo, también cumple la función como de banalizarlos porque no, o sea, porque muchas veces no se pueden lograr, o sea, las condiciones de posibilidad, y ese es el sentido como del mecanismo que hace el desarrollo, o sea, es un círculo vicioso, porque en el momento en que las personas pues llegaran, o sea, digamos, lograran todas estas cosas que un poco les promete el desarrollo mismo ya no tendría sentido. Entonces es también como mantener esa doble relación, esa tensión para seguir, o sea, es como un deseo perpetuo un poco. Es un deseo insaciable e insaciado. Exactamente. Sí, pues esa es un poco la lógica, ¿no? Que finalmente también tiene una lógica de consumo. No se puede acabar porque perdería su razón de ser. Exactamente. Se caería sobre su propio peso un poco. Sí. Nos llega otra pregunta también, se las voy a leer, y creo que con esta vamos a tener que empezar a cerrar porque pasa el tiempo. Dice, ¿qué piensan los habitantes del páramo de Guerrero y ustedes de qué ocupación dentro del desarrollo rural sería ideal o es el menos impactante al cuerpo en materia de salud y bienestar? ¿Por ese motivo piensan abandonar sus labores tradicionales? Bueno, a ver si entiendo un poco la pregunta. Creo que de fondo también hay un presupuesto, y es decir, o sea, cuando nosotros hablamos de la incorporación, no estamos un poco satanizando el desarrollo, simplemente, o sea, son relaciones sociales, sí, o sea, si bien son relaciones un poco de poder que muchas veces crean desigualdades, crean jerarquías, no sé, o sea, dar como un juicio de valor al respecto, si el desarrollo finalmente crea bienestar, no lo crea, pues yo no me atrevería como tal, digamos, a dar una respuesta, y, o sea, por parte de nosotros y por parte de ellos, pues tampoco, digamos, sabría decirlo, y tampoco me quisiera como tomar acá la vocería sobre ellos. Además que hay que pensarlo un poco en que no es simplemente el desarrollo, digamos, lo que los está atravesando. Hay muchas otras lógicas en especial, o sea, ahorita particularmente estos discursos, digamos, un poco conservacionistas y desde la autoridad ambiental, que lo que tú decías, Juana, que los está un poco categorizando como destructores. Entonces, sí, pues digamos, eso es lo que más o menos entiendo de la pregunta. No sé si de pronto en otro momento algo la persona, pues de pronto podemos charlar en otro espacio. Y digamos también un poco, o sea, al rastrear nosotros estos elementos cotidianos como la alimentación o la relación con la salud y la enfermedad, no era dar por hecho que el desarrollo estaba modificando o transformando la forma en que ellos estaban viviendo sus vidas, sino que, como lo estamos diciendo constantemente, esa incorporación hace que ellos también como acepten o no acepten las cosas. Entonces, el hecho de que iban expertos como la promotora de salud o como el agrónomo a enseñarles cosas que supuestamente ellos no sabían, entonces ellos en sus discursos, o sea, en sus entrevistas nos comentaban como era muy difícil ver a la promotora acá porque era, y está planificando, y cuántos hijos tiene, y cómo cocina sus alimentos, entonces era como, la veíamos y todos nos escondíamos. Entonces también era como, porque yo sé cómo alimentarme, yo sé cómo cuidar mis hijos y yo sé cuántos hijos quiero tener.
Entonces ahí vemos que no es como que el desarrollo está imponiendo cosas y ellos simplemente las aceptan y las están incorporando, sino que al incorporar estas ideas ellos también están luchando y están mostrando como su perspectiva y sus formas de ver y de vivir la vida. Y que ellos mismos, complementando lo que decía él, ellos mismos se convierten en agentes del desarrollo. Entonces el desarrollo no simplemente está en las instituciones, sino que ellos también en sus prácticas cotidianas un poco lo están reproduciendo, como tantas otras dinámicas sociales que tienen injerencia allí. Y digamos que un poco, o sea, nosotros les hablábamos al principio que el páramo era ese laboratorio del desarrollo, y nosotros al realizar la investigación, el proyecto, vimos que era el cuerpo el laboratorio del desarrollo. Ser a través del cuerpo en donde se manifestaban todas estas actividades, donde ellos luchaban, donde se apropiaban, donde creaban sus propios discursos. Entonces nos pareció una forma muy bonita como de esa transición entre el páramo de Guerrero como un laboratorio de experimentación y el cuerpo de las personas, los habitantes del páramo de Guerrero, como ese cuerpo que da cuenta de esa transformación y esa configuración del lugar y de ellos mismos. Sí, yo creo que hay algo que es tremendamente productivo y es precisamente mirar en las prácticas, en esas escalas, ¿no? Cotidianas, más del uno a uno, y ver lo que nos ofrece la antropología finalmente, ¿no? La posibilidad de un trabajo empírico con la gente en el día a día, donde uno puede ver, pues, digamos, esos efectos, ¿no? Eh, con sus sutilezas, con sus contradicciones, con sus paradojas. Y yo creo que pues ustedes han hecho un bonito trabajo de aportarnos desde también una mirada histórica que logran traer a unas voces contemporáneas y creo que eso es muy enriquecedor. Los felicito. Les deseo mucha suerte. Esperamos que este trabajo pueda ser, no sé, divulgado en algún documento que podamos consultar después. Seguramente hay mucha gente que estará muy interesada en leerlo. En este momento, digamos que otra vez los temas rurales, campesinos, vuelven a estar mucho en la discusión pública. Entonces creo que tiene una vigencia y esa perspectiva histórica es interesante para situar, digamos, estos procesos contemporáneos dentro de unas ópticas un poco más de largo plazo y más complejas. Entonces, bueno, les agradezco la presentación, muchos éxitos en lo que venga de aquí en adelante a todo el público. Pues bueno, queda la presentación en este formato que se puede consultar y bueno, hasta muy pronto. Juana, qué pena, queríamos aprovechar también antes de terminar para comentarles que pues también del proyecto está saliendo, estamos trabajando en una novela gráfica, que entonces pues les estaremos comunicando cuando ya esté el resultado para que la puedan revisar. Entonces es un conjunto como de una parte de cómic con una parte narrativa, es mezcla ficción con hechos reales, entonces es algo bien bonito en lo que estamos trabajando también gracias a lo que recogimos acá en la investigación. Y pues creamos también una cuenta en Instagram donde vamos a empezar a publicar las cosas de la presentación en el PDF y pues cada uno de los elementos que sacamos de esta linda investigación. Buenísimo. Y si nos los hacen llegar, nosotros podemos poner las redes del instituto a disposición y poder divulgarlo de una manera un poquito más amplia. Entonces sí, súper, buenísimo. La cuenta de Instagram donde vamos a estar publicando esto es IN_disciplinarte. Un poco un proyecto que estamos... Repítela, por favor, para que lo podamos poner. Ok, @IN_disciplinarte. Es un poco también un proyecto que estamos iniciando pues con una estrategia de divulgación de ir más allá del texto académico, sin satanizarlo, porque obviamente nosotros estamos trabajando pues con el texto académico, que sí esperamos publicarlo muy pronto, pero pues este formato de exposición interactiva y la novela gráfica, el cómic que estamos haciendo, también los vamos a ir presentando ahí como otras formas de divulgación pues del conocimiento antropológico. No, excelente. Bueno, entonces lo divulgaremos por las redes. Muchas gracias nuevamente y gracias a todo el público que nos acompañó esta tarde de hoy. Buena tarde. Gracias. Gracias. Buena tarde.